Vamos entonces a hablar ahora sobre analgesia multimodal con Duraprox. Mi nombre es Alejandro Melo. Vamos aquí a la opción del puntero como un láser. Y bueno, hablemos de los AINES en analgesia multimodal y tengamos en cuenta que en la medida que sean usados como terapia multimodal en regímenes analgésicos, los AINES reducen los efectos colaterales de los opioides y contribuyen a mejores resultados funcionales. Recordemos que multimodal se refiere a múltiples mecanismos de acción, es decir, que se está trabajando por diferentes vías para controlar el dolor. Y si pudiéramos hablar de un AINE ideal, entonces dicho AINE debería tener un rápido inicio de acción, tener unos mecanismos complementarios, una excelente tolerabilidad gástrica y digestiva en general, igualmente seguridad cardiovascular a propósito del escenario de los COX-10 que plantean estos riesgos cardiovasculares, igualmente seguridad renal. Por otra parte, tener una cómoda dosificación, eficacia antiinflamatoria y eficacia analgésica. Y es así como llegamos a nuestra molécula oxaprocin marca Duraprox, que es un derivado del ácido propiónico. Aquí vemos el ácido propiónico que tiene su acción antiinflamatoria y analgésica, dentro de los cuales destaca su doble acción analgésica, su doble acción antiinflamatoria, algunas características especiales desde el punto de vista química, por ejemplo el hecho de que no tengo estas formas en espejo que se llaman enantiómeros, se explica a continuación, además de su novedosa estructura clínica en la cual se está combinando un par de radicales liposolubles con un radical hidrosoluble. Esto hace que la molécula pueda llegar a diferentes tejidos en el organismo y además de su interesante comportamiento farmacocinético. Hablemos un poco de los enantiómeros y se refiere a esas formas en espejo en las cuales hay formas dextro y formas levógiras, es decir, desvían la luz y dan origen a estas moléculas, por ejemplo el dexibuprofeno que conocemos o el dexketoprofeno, que no ofrecen ventajas, incluso inconvenientes, además de ser más costosos. El dexketoprofeno es un AINE exclusivamente parenteral, es más gastroerosivo que el ibuprofeno y generalmente no se debe usar más de 48 horas por vía parenteral. En esta imagen entonces vemos una mano que tiene 2 pulgares. Esto es por supuesto un ejemplo figurativo de cómo se comporta esta molécula enantiómera. Es decir, si uno la pone frente al espejo no hay diferencia entre lo que se ve a este lado y lo que está en el otro lado del espejo. O sea, no hay formas R oxaprocin ni S oxaprocin. O sea, no hay problemas de tolerabilidad ni de acción digestiva. Ahora miremos el mecanismo de acción o la farmacodinamia. Básicamente tiene que ver con evitar el hecho de que lleguen nuevos monocitos a la zona inflamatoria y eso hace que la inflamación aguda crónica, y por otra parte está promoviendo la apoptosis de monocitos activados, es decir, la inflamación crónica se detiene. Y esto se debe a que el oxaprocin está evitando la entrada al núcleo de este par de moléculas que es el ANF-kappa beta, el factor de transcripción nuclear kappa beta, con lo cual pues sencillamente no se están produciendo más moléculas de inflamación. Dentro de esas moléculas está por ejemplo interleuquina 1, están radicales libres, etc. Aquí vemos en una figura animada cómo es la apoptosis, es decir, ese glóbulo blanco empieza a formar diferentes globulitos hasta que finalmente pierde el núcleo y se muere. Ahora miremos un poco la parte de la eficacia, y oxaprocin tiene un inicio por vía oral que está alrededor de los 30 minutos y lo comparamos con un ibuprofeno que está alrededor de los 60, un diclofenaco alrededor de los 35-40, un meloxicam alrededor de los 40, pues tenemos un rápido inicio de acción
Y por otra parte, Duraprox está interviniendo en varios de los mecanismos del dolor inflamatorio. Entonces, si estamos en el escenario de dolor por trauma, Duraprox está ayudando a brindar analgesia multimodal, y esto puede ayudar al ahorro de opioides fuertes. Por otra parte, el otro mecanismo, ya estamos entrando en la sustentación de la parte multimodal, tiene que ver con el aumento de la anandamida, que tiene como receptor estos de los cannabinoides. Estos están en el sistema nervioso central y ellos se encargan de modular dolor, de cambiar la percepción del dolor. Entonces hay una analgesia de tipo central. Igualmente, estos receptores para anandamida, aquí los vemos en la médula espinal. Lo que está en blanco quiere decir que son cuerpos de neuronas que están siendo teñidos por medio de un anticuerpo marcado con un marcador de color, y se ve así blanco, y uno pues ve que hay bastantes neuronas con esta molécula anandamida. Y de hecho, pues Duraprox es el único que aumenta la anandamida con las dosis terapéuticas de 1200 miligramos. Otros derivados propiónicos lo pueden hacer, pero lo hacen a dosis tóxicas. Es decir, desde el punto de vista de practicidad clínica, Duraprox es un endoanalgésico que aumenta anandamida con las dosis terapéuticas de 1200 miligramos diarios. Miremos un poco más el sistema cannabinoide. Hay unos receptores que son tipo CB1 y CB2. Básicamente, estos endocannabinoides son neurotransmisores que están actuando finalmente sobre las neuronas, y en el caso de las neuronas de la vía de dolor, pues hace que los impulsos no lleguen con la misma frecuencia, o que estén disminuidos a nivel de la zona del tálamo, que es donde se interpreta el dolor. Miremos la parte de las superiores propiedades farmacocinéticas que habíamos dicho en las filminas anteriores, y tenemos esta vía metabólica aquí en el hígado, y estas vías metabólicas son la conjugación con esta molécula que se llama ácido glucurónico. Y por otra parte, en el sistema de citocromos, la molécula sufre hidroxilación, este porcentaje un 65%. Es decir, tenemos un metabolismo hepático dual, tanto por conjugación como por oxidación, y esto pues nos da una enorme ventaja al momento de evitar interacciones con otros medicamentos. De hecho, no hay interacciones con hipoglicemiantes orales, con teofilina, con warfarina, con antiepilépticos, dentro de otras moléculas, y entonces eso hace que Duraprox sea muy interesante desde el punto de vista de coprescripción con pacientes que están recibiendo otras medicaciones, incluso pacientes, por ejemplo, que van a llegar a anestesia general. Miramos aquí el hepatocito, que es donde está llevándose a cabo ese proceso de la unión con ácido glucurónico, también de la hidroxilación. Y el ácido glucurónico básicamente lo que hace es que la molécula oxaprocin tenga un derivado que pueda recircular a la sangre y pueda ser excretado por vía renal. Y entonces entramos al tema de la vía de excreción, donde la expulsión de las moléculas ocurre tanto por vía biliar, es decir, está unida a sales biliares. Esto generalmente aplica para el metabolito que está hidroxilado, y por otra parte también por vía renal, un 65%, en las moléculas que se han unido a esa otra sustancia que veíamos, era el ácido glucurónico a nivel hepático. Y está el otro tema importante: ¿a dónde debe llegar el fármaco? Las fascias osteomusculares, por ejemplo, tienen una parte muscular, tienen una parte grasa, que es la que vemos acá, estos son los globulitos de grasa, y tiene una parte de colágeno. Entonces, cuando ocurre trauma osteomuscular, es menester que el producto llegue a estos tejidos, y gracias a la parte liposoluble y a la parte hidrosoluble, entonces Duraprox puede llegar a estos tejidos. Por otra parte, en la concentración en membrana sinovial, porque Duraprox se está concentrando 3.5 veces
el nivel que alcanza en la membrana sinovial versus la concentración que hay en el plasma es una ventaja porque permite, por ejemplo, que el producto maneje pacientes con episodios de gota aguda, donde el producto sea una dosis de 1200 miligramos una primera dosis y 600 miligramos después hacia las 12 horas. Aquí estamos comparando con otros AINES como meloxicam, diclofenaco y naproxeno, que vemos que no se concentran, de hecho apenas si logran difusión hasta el líquido sinovial. Desde el punto de vista clínico, entonces, está este metaanálisis que sale publicado en esta revista Inflamo Pharmacology en el 2002, donde está mencionando, afirmando que Duraprox sirve para manejar un gran escenario de síntomas en diferentes condiciones osteoarticulares. Fíjense también algunas de urgencias, bursitis, tendinitis, y este es un escenario interesante de los posoperatorios, que concretamente está en el escenario de dolor dental. Y en este metaanálisis entonces se encuentra que Duraprox es superior a otros AINES. En términos de relación eficacia-seguridad, aquí estamos hablando de cuánto fue la mejoría y en el escenario de seguridad cuánto fue la incidencia de efectos adversos, y vemos que Duraprox se comporta de forma semejante a meloxicam, siendo superior, por ejemplo, a naproxeno. Tenemos este estudio que muestra la eficacia analgésica al concentrarse en tejidos blandos. Básicamente el hombro es una articulación de un manejo bastante complejo en el postoperatorio, incluso a veces suele necesitar opioides para poder controlar el dolor, y aquí se está viendo los mejores resultados clínicos al compararlo versus diclofenaco. Esto lo que quiere decir es que Duraprox está siendo bastante útil en controlar un dolor de bastante intensidad. Y aquí pues lo vemos en términos del metaanálisis en esta figura que se llama de arbusto, donde aquí tenemos los valores promedios del OR, y aquí tenemos los intervalos de confianza, y básicamente en la medida de sumar todos estos diferentes pacientes de cada uno de estos estudios, dan como resultado final que Duraprox es superior en términos de control de dolor versus otros fármacos, básicamente otros antiinflamatorios no esteroideos. Y si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad, que estamos mirando aquí la parte en gris, vemos que no se comporta diferente versus a otros fármacos comparativos. Básicamente el intervalo de confianza está pasando aquí la línea media. Esto lo que quiere decir es que no hay diferencia en términos de la comparación final. Vemos esta guía de manejo, donde por ejemplo estamos hablando de ya marcas como tal, Oxaprocin, que en Estados Unidos está comercializado como la marca Daypro. Esto es una guía clínica de manejo. Aquí la vemos por ejemplo en esta guía de una institución en Sudáfrica, y básicamente por ejemplo en pacientes que están teniendo dolor de origen neuropático, es un dolor bastante intenso, bastante severo, los AINES ayudan a ahorrar el uso de otras opciones más fuertes. Y tengamos en cuenta que Duraprox es un AINE de acción analgésica fuerte por el aumento de la anandamida, ese neurotransmisor que está controlando el dolor a nivel tanto de la médula como del cerebro. Ahora bien, miremos el escenario de los competidores, donde tenemos AINES de uso frecuente como el ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno, básicamente los AINES que antes estaban en el antiguo POS, donde vemos que por ejemplo, a diferencia de cada una de estas moléculas, Duraprox se da en una sola dosis al día. Esto pues significa que hay mayor apego terapéutico. La vida media en general de los AINES inespecíficos es corta, excepto en naproxeno, mientras que la de Duraprox es una vida media. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta, está alrededor de las 57 horas, es decir, por esto se puede dar una vez al día. Si miramos el tema de los efectos adversos en general en los diferentes metaanálisis,
estos productos son superados por Duraprox, que tiene una menor tasa de efectos adversos. Y miremos la parte cardiovascular, donde a diferencia de los otros productos, excepto naproxeno, Duraprox no tiene riesgo cardiovascular ni aumento de la tensión arterial, y fíjense que a diferencia, por ejemplo, de ibuprofeno, no está reportando la interacción con los inhibidores de la enzima convertidora. Es el AINE de menor riesgo institucional cuando se compara, por ejemplo, con ibuprofeno o con naproxeno, y a nivel renal incluso se ha usado en pacientes que están sometidos a programas de diálisis con depuración de creatinina de 30 mililitros por minuto o menos. Miremos las ventajas versus meloxicam, donde el inicio de acción de meloxicam está en 40 minutos, Duraprox alrededor de los 30 minutos. Esto significa rapidez analgésica. La concentración en la membrana sinovial es menor que en plasma. De hecho, no hay concentración, mientras que Duraprox sí se concentra. Es decir, Duraprox actúa en un tejido target que ocasiona inflamación y dolor articular, lo cual permite mejor respuesta del paciente. Fíjense que mientras meloxicam apenas tiene una vía de oxidación hepática como vía metabólica, Duraprox cuenta con vía de oxidación y vía de conjugación con ácido glucurónico, lo que significa un menor riesgo de interacciones medicamentosas. Fíjense que a diferencia de un meloxicam que está apenas haciendo la inhibición de prostaglandinas, Duraprox adicionalmente a dicha inhibición de prostaglandinas aumenta el endoanalgésico anandamida, lo que significa que hay analgesia multimodal y mejor respuesta analgésica. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos acercándonos a usar la técnica de ventajas y beneficios para poder hacer la prescripción, para poder argumentar en torno a por qué se debe prescribir Duraprox versus meloxicam. Y ahora miremos el ejercicio en términos de características, ventajas y beneficios. Y estas ventajas y beneficios es en un momento dado lo que tenemos que planear en la visita para saber si el médico al quien se hizo la visita pues queda convencido con esta argumentación para iniciar la prescripción. Si no estamos destacando beneficios en la visita, pues sencillamente no va a haber claridad en todos los puntos a favor que tiene Duraprox versus los otros AINES. Entonces la invitación es a trabajar con este lenguaje de técnica de ventas. Fíjense, por ejemplo, a diferencia de meloxicam, que apenas tiene una vía metabólica, Duraprox tiene doble vía metabólica hepática, lo que significa un menor riesgo de interacciones medicamentosas, un mejor perfil de tolerabilidad. ¿Será relevante este argumento para la prescripción de sus próximos pacientes, doctor? Fíjense que meloxicam, que apenas tiene un mecanismo de acción, Duraprox tiene un doble mecanismo de acción. Esto significa analgesia multimodal, mejor respuesta analgésica. Doctor, este argumento será relevante para la prescripción en sus próximos pacientes. Y démonos cuenta que meloxicam, al ser un AINE selectivo, tiene toda esta gran cantidad de contraindicaciones, mientras que Duraprox tiene muchas menos contraindicaciones. Y aquí miramos el lenguaje de la técnica de ventas. Fíjense que a diferencia de meloxicam, que además tiene una extensa lista de contraindicaciones, Duraprox tiene menos, lo que significa un mejor perfil riesgo-beneficio al momento de prescribir. ¿Será este un argumento importante para la prescripción en sus próximos pacientes, doctor? Ahora miremos algunos argumentos sobre costo-efectividad que nos sirven de soporte institucional. Y aquí vemos que Duraprox tiene una seguridad gastrointestinal semejante a la de otros AINES, un perfil de costos también semejantes, y entonces esto hace que el producto sea de interés para la práctica institucional. Fíjense que este es un documento de esta entidad que se llama el National Pharmaceutical Services, y ellos incluyen productos que sean clínicamente útiles y costo efectivos, donde aquí vemos en la primera opción de hacer la elección a oxaprocin. Recordemos algo sobre cuánto está costando una reacción adversa medicamentosa sospechosa por un AINE en Colombia, y está costando
alrededor de unos 260 dólares. Entonces, si el paciente está hospitalizado, es decir, ahí es donde empieza a presentarse la costo efectividad de Duraprox, y el riesgo de hemorragia digestiva con Duraprox es prácticamente una situación bastante muy poco frecuente, cosa que sí se puede presentar con los AINES tradicionales, y cuando un paciente presenta dicho sangrado puede durar alrededor de unos 17 días hospitalizado. Esto es una estadística del Hospital San Ignacio en Bogotá. Miremos algunas cosas del escenario regulatorio. Básicamente, Duraprox no hizo cambio de sus textos de contraindicaciones y advertencias, que son los que actualmente se ven en la caja. Es un producto que está aprobado tanto por la Agencia Europea de Medicamentos como por la agencia de la FDA de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, este producto se está comercializando bajo la marca Dayrun o Daypro o Walix, y vean quién es el laboratorio que está comercializando allá. Entonces podemos hacer una pregunta de por qué oxaprocin para justificarlo, y es que es un AINE que tiene mecanismos adicionales de acción. Es el único que tiene acción sobre el neurotransmisor endoanalgésico anandamida, lo cual hace que Duraprox tenga sinergia multimodal en el manejo del dolor. Dicho mecanismo multimodal es la inhibición de los AINES de una forma de tipo preferencial. Además tiene la mejor relación eficacia y seguridad por metaanálisis, con una amplia base prescriptiva de 4,5 millones de prescripciones anuales en Estados Unidos. Tiene además soporte de uso clínico a largo plazo. Estamos hablando de periodos alrededor de los 6 meses en pacientes que tienen, por ejemplo, espondilitis anquilosante, o en algunos pacientes individualizados con artritis reumatoidea. Y por otra parte, y esto es bastante interesante para los médicos, es que el perfil de seguridad tanto gastrointestinal como cardiovascular no ha tenido cambios desde el año 91. Entonces, si quisiéramos hacer un resumen de beneficio, esto es de un documento escrito que se puede hacer llegar a los interesados que ustedes consideren pertinentes, y básicamente es un producto con propiedades moleculares únicas, con una amplia distribución, que además no tienen formas enantioméricas, o sea, no tiene R-oxaprocin ni S-oxaprocin. Tiene una rapidez de inicio en los primeros 30 minutos, un efecto analgésico fuerte gracias al aumento de la anandamida y una doble potencia antiinflamatoria. Además, una alta biodisponibilidad por vía oral es del 95%, es decir, estamos hablando, es semejante incluso a la de la vía inyectada, y esto asegura que llega el oxaprocin al tejido donde se necesita. Y además, al tener una doble vía metabólica y una doble vía de excreción, hace que no haya interacciones clínicamente significativas de particular importancia en pacientes polimedicados o en pacientes que van a, por ejemplo, requerir anestesia. La eficacia y la seguridad clínica están comprobadas con un perfil de seguridad conocido y sin cambios desde el año 91. El producto es producido por el laboratorio investigador Helsing, que tiene su sede en Lugano, Suiza. Las cajas vienen de 20 y de 30 tabletas en blister. Después de todo esto, entonces el mensaje para llevar a casa, para lograr hacer cierres, la analgesia por vía oral es útil, por ejemplo, incluso en el dolor de urgencias. Los AINES derivados propiónicos, si son útiles en el dolor de urgencias, son mucho más útiles en esos pacientes que están consultando por consulta externa. Y Duraprox sirve para diferentes escenarios dolorosos, donde está, por ejemplo, dolor, incluso el de la gota aguda, dolor postquirúrgico, diferentes tipos de dolor osteomuscular, el caso, por ejemplo, exacerbaciones inflamatorias de osteoartrosis, de
traumas, de posoperatorios, de artritis reumatoidea, de espondilitis anquilosante o anquilopoyética. Entonces aquí Duraprox tiene esa gran utilidad. Ahora miremos algunas cosas sobre la evaluación de Duraprox con base en lo que hemos hablado en las filminas precedentes. Entonces, primero, ¿en qué consiste el mecanismo antiinflamatorio adicional? Segundo, escoja la mejor opción sobre la anandamida. Tercero, aquí sí falso verdadero, Duraprox tiene excreción por vía digestiva y renal. ¿Esto aumenta su seguridad en ancianos? Cuarto, al aumentar la excreción de ácido úrico, Duraprox es de utilidad en gota. Quinto, Duraprox induce apoptosis o muerte celular programada de células inflamatorias, bien en la articulación o bien en las zonas de inflamación. Sexto, cuenta Duraprox con soporte de 4,5 millones de prescripciones anuales en Estados Unidos. Séptimo, Duraprox al comparar con Melaxicam se concentra muy poco este último en la membrana sinovial. Octavo, el riesgo cardiovascular de Duraprox es semejante al de los inhibidores COX-2 altamente selectivos, es decir, etoricoxib. Noveno, la anandamida es un neurotransmisor que evita la transmisión de los impulsos dolorosos en el sistema nervioso central. 10. Hay una isoenzima COX-2 en los túbulos renales. 11. Los receptores cannabinoide 1 y cannabinoide 2 están en el sistema nervioso central. 12. La apoptosis no está relacionada con la NF-kappa beta. 13. Duraprox no se concentra en la membrana sinovial. 14. Duraprox solamente se conjuga con ácido glucurónico. Y 15. Por ser un medicamento de pH ácido débil, no se concentra en la mucosa gástrica. Entonces, repasen por favor. Y bueno, eso es todo. Hagamos este ejercicio con Meloxicam, con base en lo que hemos visto, y este ejercicio con los demás competidores. Y esto es lo que tenemos.